Buenas tardes, tutor. Mi nombre es Steven Claros del grupo 100-401-18. Aquí está el documento de entidad. En este caso voy a explicar el ejercicio 1 de la tarea 3, en el cual nos pasaban un código el cual teníamos que pasar a Python. Teníamos que encontrar los argumentos, teníamos que comentar cada línea de estos. También teníamos que determinar si el sistema de ecuaciones lineales iba a convergir, tenía solución, y además determinar si este tenía una diagonal dominante. A continuación voy a mostrar el código aquí está el enunciado que, como comenté anteriormente, encontramos para el desarrollo del ejercicio 1. Para cada uno de estos se tiene el código, lo teníamos que transcribir a Google Colab y comentar cada una de las líneas. Tenemos el paso 1. Para este caso, generamos la matriz para los coeficientes A y el vector de términos independientes de B. El primer paso es importar la librería NumPy, asignándole un NP. Definimos el tamaño de la matriz, en este caso elegí un valor de 10, pero la matriz puede ser de 5 por 5, 4 por 4, esto depende del valor que le asignemos a n. Determinamos el tamaño de la salida a imprimir. Para esto creamos la variable a con una función de NumPy que se llama random.rand, la cual va a traer valores aleatorios para esta variable, es decir, va a traer valores generados por el sistema, los cuales no van a ser asignados por el usuario. En este caso puse 2n, ya que van a ser filas de columnas y no solo filas. Lo mismo pasa con B, la cual se va a determinar el tamaño de la salida a imprimir, pero está con filas. Posteriormente se multiplica el tamaño de la matriz por 3 y en este caso se le asigna este valor a una variable alfa. Posteriormente devolvemos la matriz de identidad, en este caso con una variable add, una función dot, a la cual se le va a sumar el alfa y se va a multiplicar por el identity de n. Posteriormente imprimimos tanto. En este caso creamos un paso oculto con dos valores ya asignados para A y B. En el paso 1 crea los valores aleatorios. Este paso oculto fue creado para que con estos valores aseguremos que todo el sistema funcione, es decir, todo el sistema va a funcionar con los valores generados en el paso 1. Sin embargo, si ejecutamos esta celda, todo el sistema va a basarse en estos valores. Estos valores están puestos asegurándose de que son correctos y funcionan exactamente para el sistema. Se crea el paso 2 para encontrar el determinante de la función, es decir, encontramos la solución y determinamos y la función va a tener solución, pero si el determinante es igual a 0, toda la función no va a tener ninguna solución. En este caso se va a usar la función linalg, que es propia de NumPy, que va a calcular el determinante de la matriz de entrada, que en este caso va a ser A. Posteriormente se pasa al paso 3, que es para comprobar la diagonal dominante de la matriz A. En este caso se define la variable n, que va a ser igual a la longitud de B. Se define un contador y crea un for para determinar el rango de n. En este caso se crea una variable diferente a la cual se le va a asignar el A con la matriz I, y se crea una variable de suma. Posteriormente se crea un for anidado dentro de este mismo for, en el que se crea una variable j para recorrer en el rango de n. Dentro del for anidado se crea una validación con un if para determinar si el valor del i que está dentro del primer for es diferente al valor de j que está en el segundo for. En caso de que se cumpla esta condición, la suma va a ser igual a la suma más el valor absoluto de la variable a de matriz IJ.
Posteriormente se crea otro if para determinar si a este punto el valor es mayor al valor de la suma. En caso de que la respuesta sea afirmativa, se imprimir un mensaje indicando el número de la fila e indicando que esta fila es diagonal dominante. Además de esto, al contador se le va a sumar 1. En caso de que no sea así, se imprime un mensaje notificando que no es diagonal dominante dicha fila. Posteriormente se crea un nuevo condicional eh, indicando si la variable count, en este caso el contador, sea igual a la variable n. En caso de que esta condición se cumpla, se imprime un mensaje indicando que la matriz es diagonal dominante y el método va a convergir exitosamente. En caso de que esta dominante y el método puede que no converja. Después de determinar si es diagonal dominante o no, se continúa el paso 4, que es del método de Jacobi. Se definen unos valores iniciales. En este caso se ve para el valor de la tolerancia al error. Se define un valor inicial para el error. Se define un número máximo de iteraciones para la función. Se define un valor de n que va a ser igual a la longitud máxima de A, que va a ser una lista. En este caso van a ser 10 o el número de la matriz que hayamos creado, 10 por 10 o 4 por 4. Se crea un vector para guardar la iteración, en este caso inicializado en 0, contador inicial de las iteraciones, y se crean dos listas, uno para el número de iteraciones y otra para el error. Se crea un while para ejecutarse mientras el contador de iteraciones sea menor al número máximo de iteraciones y el error sea mayor a la tolerancia del error. Mientras esto se cumpla, se crea un for para recorrer la matriz. Es decir, se crea un for con la variable i utilizada para recorrer las columnas y la j para recorrer las filas. Posteriormente, dentro del for utilizado para recorrer las filas, se crea un condicional if que, al igual que en el anterior, se usa para validar que el i sea diferente de j. Si esto se cumple, eh, se hace la operación con la variable d, restándole el valor de a, multiplicándole por el valor de x. Asimismo, el valor de x va a ser igual a la d dividida por a. Posteriormente se hace el cálculo de la variable de la norma vectorial de las variables x menos x1, asignándose al variable error. Posteriormente se actualiza el vector solución de la iteración anterior y para este caso se le asigna el valor de x a la variable x1 y se imprimen estos valores. Se le imprime el número de la iteración con el error de dicha iteración, es decir, se pone el número de la iteración con el error aparecido en dicha iteración y se imprimen estas variables. Posteriormente se crea la gráfica para el método importando las librerías Matplotlib, Pyplot y NumPy, definiendo las variables para el eje X y el eje Y, asignándole el número de iteraciones con el error. Se define la función que recibe el conjunto de los valores y los muestra en el plano definido por los ejes, en este caso el eje X, que va a ser el número de iteraciones, y el eje Y, que va a ser el error que se presenta. Posteriormente se definen las etiquetas tanto para el eje X como para el eje Y el título para la gráfica. Asimismo se define el parámetro que se usa para las leyendas de los ejes y la función show, que fuerza la visualización de la gráfica como imagen. Posteriormente se programa el método GaussSeidel. En este caso se define el método sort con las variables correspondientes. Se define nx. Se define un for para tener en cuenta el i con rango hasta n
y se define otro for para tener en cuenta el j con rango hasta n, al igual que los anteriores. Posteriormente se crea un for para recorrer la matriz, al igual que en pasos anteriores se crean dos for, uno para recorrer las filas y otro para recorrer. Posteriormente se define un while para ejecutarse mientras la iteración sea mayor a la iteración máxima o la variable EA sea mayor a la tolerancia del error. Mientras se ejecuta este while, se define la variable central para validar y recorrer I. Se define otro for para recorrer J y se crea un if para validar que la variable I entre la variable J. Y al igual que en pasos anteriores, se define la variable suma y se le asignan los valores de A y J multiplicándolo por la X. La X va a ser igual a la variable omega multiplicándola por la variable suma más 1 menos omega por la variable old. Se define otro if verificando que centinela sea igual a 1 y X sea diferente de 0. Y se define otro if teniendo en cuenta que la variable sea mayor a la tolerancia del error. Si esto se cumple, centinela va a tomar el valor de 0. Y aquí solamente se imprime el número de la iteración y el valor de X. Y por último se define otro if verificando que centinela sea igual a 1 y la variable de iteración sea mayor o igual a la iteración máxima. Posterior a esto vamos a llamar al método goSeidel importando la librería, definiendo la variable x con la función np.ceros, devolviendo un array del tamaño y tipo indicados en la variable, pero inicializando sus valores en ceros. Se define la variable Imax, que es la iteración máxima y la tolerancia del error. Posteriormente se define la variable omega. Si esta variable es igual a 1, tenemos a goSeidel. De lo contrario, no vamos a cumplir esta condición. Y lo mismo pasa con el método de Sora. Importamos la librería, definimos a x con la función, definimos las variables tanto de la iteración máxima como la tolerancia del error, definimos la variable omega y llamamos a Sora. Hacemos el análisis de resultados. En este caso pienso que el mejor método a utilizar es el goSeidel, pues ya que usa menos iteraciones para llegar a una solución, a pesar de que los valores son muy similares, además de que estos valores, además de que los errores son más, los valores del error son menores. Vamos a ejecutar el la matriz de 10 por 10. Aquí imprime B. Pero como mencioné anteriormente, si ejecutamos el paso oculto, los valores que se van a tomar como base son los del paso oculto más no los del paso 1. Entonces ejecutamos el paso 2, y tenemos un valor de 11, que es el valor del determinante. Ejecutamos el paso 3. Podemos observar que la matriz es diagonal dominante y el método convergirá. Ejecutamos Jacobi. Aquí tienen todos los resultados. En este caso necesito solo 33 iteraciones para llegar a una solución óptima. Y ejecutamos para observar el número de iteraciones y el error de cada iteración. Esta es la gráfica para Jacobi. Esta fue la ejecución. Gracias y quedo atento.